Hola estudiantes del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy veremos lo que es la metonimia. Para ello, desarrollaremos la definición, los tipos de metonimia y su función, aparte de ejemplos. Como propósitos en esta clase tenemos identificar los tipos de metonimia, reconocer la función de la metonimia como figura retórica, utilizar la metonimia en la redacción de un texto descriptivo. Ahora vayamos a esta situación con un bello paisaje y vamos a ver qué están pensando nuestros compañeros del 9º grado. ¿Qué paisaje más bello? Es fuente de inspiración de poetas. Así es, para ello utilizan recursos como la metonimia. Entonces, vamos a ver qué es la metonimia. Consiste en nombrar un término con el nombre de otro término asociado. Puede darse por causalidad, procedencia, sucesión, etc. Para comprender mejor lo que es la metonimia, vayamos a este ejemplo. Se robaron un Rembrandt. Se robaron un cuadro de este pintor. Entonces nos damos cuenta que para nombrar un objeto utilizamos otra palabra relacionada. Esa es la metonimia. Veamos los tipos de metonimia. Dependiendo del tipo de desplazamiento semántico que impliquen, las metonimias pueden clasificarse en ¿qué significaría desplazamiento semántico? El cambio de una palabra por otra, de acuerdo al significado que comparten. Ese significado debe guardar alguna relación. Recordemos qué es la semántica. Ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y de las expresiones. Entonces, aquí les presento los tipos de metonimia que pueden darse por el contenedor, por el contenido, contenido por contenedor, concreto por abstracto o viceversa, el símbolo por la referencia, la causa por el efecto por su causa y otros tipos. Lugar por el objeto que produce. El lugar se puede utilizar en vez de nombrar a la persona. La parte por el todo por la parte. Instrumento por el artista o se utiliza el autor en vez de la obra. Todo esto lo comprenderemos mejor con los ejemplos. También se da la materia por el objeto. El primer caso es el contenedor por el contenido. Recordemos que estamos hablando de significados de las palabras. Y tenemos, ¿querés un vaso de Coca-Cola? En donde se está diciendo o utilizando el contenedor por el contenido. Luego el contenido por el contenedor. ¿Me das un whisky? Entonces nosotros priorizamos el significado del contenido. Me das un whisky, no digo me das un vaso de whisky o con whisky. Entonces ahí nos damos cuenta de la metonimia utilizada del contenido por el contenedor. También se puede dar el caso de lo concreto por lo abstracto. Tiene buena cabeza. Entonces, lo concreto es la cabeza, pero ¿a qué nos referimos? A su intelecto, a su materia gris, a su inteligencia.
Se puede utilizar un símbolo por la referencia. Por ejemplo, te lo juro por la cruz, solemos decir. En este caso utilizamos el símbolo, la cruz, por la referencia. ¿A qué se refiere la cruz o a qué nos remite? A Jesús, ¿verdad? Entonces, hacemos uso de este tipo de metonimia. Causa por efecto. El lunes comienza la paz. Entonces se está refiriendo a la tranquilidad, a la calma después del fin de semana. Entonces, la causa por el efecto. Puede ser viceversa, el efecto por la causa. Mi amado, mi dulce tormento. Entonces, acá estamos viendo qué efecto produce una causa determinada. Puede ser el lugar por el objeto que produce. Quedamos en el café. Entonces, quedamos en la cafetería sería. Entonces, estamos usando, en vez de la cafetería, estamos usando el objeto, el café. Lo mismo se entiende, lo mismo hay comunicación gracias a esta metonimia. Se puede usar el lugar por la persona. El palacio no quiso negociar la rendición. Sabemos que el palacio no va a poder negociar nada, pero se está utilizando el lugar en vez de decir la persona o las personas que componen, en este caso, el palacio. Parte por el todo. Es otro tipo. 3 cabezas piensan más que 2. Entonces, se utilizan las partes por el todo. Todo por la parte. En Estados Unidos hubo un tiroteo. Entonces, en este caso se utiliza el todo, el país, el lugar, y luego qué fue lo que pasó en una parte de ese lugar. Instrumento por artista. La guitarra paraguaya ofreció un concierto extraordinario. La guitarra sola no puede ofrecer un concierto. Se está hablando de la artista. Pero utilizamos el instrumento, en este caso la guitarra. Ahí utilizamos una metonimia en donde el instrumento está primando en vez del artista. Por el contexto de la oración tiene sentido y entendemos de qué se trata. También se puede utilizar el autor en vez de enunciar la obra. Ejemplo, estamos leyendo a Cervantes. No decimos qué novela de Cervantes, sino estamos leyendo a Cervantes. Ahí estamos utilizando el autor. También la materia por un objeto. Me compré unos jeans. Entonces ahí estamos viendo qué fue lo que compré. Unos jeans, no digo unos pantalones. Función. La metonimia se usa suplantando una expresión por otra que cumpla una lógica semántica. Por ello es importante que exista una relación contigua entre las dos expresiones. Entonces dijimos hace rato que estamos estudiando el significado de las palabras. Nosotros tampoco podemos decir y componer metonimias así, porque sí, tiene que haber una relación de significado entre una y otra palabra. Este Dalí es muy caro, refiriéndose al cuadro del pintor. Para que no haya un error comunicativo, es preciso que el interlocutor comprenda la relación que establece el emisor y que, además, los dos elementos que se relacionen tengan lógica y correspondencia. Lo que les dije recién. Ahora veamos más ejemplos de metonimias. Cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro. En este caso se refiere a una medalla de oro. ¿Has visto el ego de Marcelo esta semana? Se compró
un Lamborghini. No dice un auto, dice el modelo, la marca. Si bien todos los músicos fueron fabulosos, en el concierto sobresalieron los metales. No es tan importante tener buena cabeza como dedicarse a estudiar. Otra metonimia. Ahora llegamos a la evaluación de la clase. Espero que hayan prestado atención y hayan comprendido lo que son las metonimias y los tipos de metonimia. Señalamos las metonimias en cada oración y tenemos las oraciones de un lado que vamos a ir leyendo. Mi amado, mi dulce tormento. ¿Me da un whisky? Te lo juro por la cruz. El palacio no quiso negociar la rendición. En Estados Unidos hubo un tiroteo. La policía lo llenó de plomo. Estamos leyendo a Cervantes. María es primer violín en la orquesta. En el primer caso, se habla del efecto por su causa. En el segundo, del contenido por el contenedor. En el siguiente, es una metonimia en donde se utiliza el símbolo por referente. En el siguiente, el palacio, en donde se usa el lugar por la persona que no quiso negociar. Se utiliza el todo por la parte en el siguiente ejercicio. Estados Unidos, hubo un tiroteo. La materia por el objeto. La policía lo llenó de plomo. Entonces lo llenó de balas. Autor por la obra. Estamos leyendo a Cervantes. Y por último, en María es primer violín en la orquesta. Se está utilizando el instrumento por el artista. Muy bien, acá entonces recordamos todos los tipos de metonimia y cómo se componen. En resumen, podemos decir el día de hoy, ¿por qué es importante aprender sobre la metonimia? ¿Por qué les parece? Porque desarrolla la expresión literaria, permite disfrutar de la poesía, desarrolla la inteligencia verbal. Y para finalizar, tenemos a nuestros compañeros. Ahora que conocemos las metonimias, podremos escribir un poema. ¡Súper! Y este paisaje nos servirá de inspiración, así como a los poetas de todos los tiempos. Entonces podemos componer poesías, como también podemos utilizar las metonimias en nuestra comunicación diaria. Así llegamos al final de la clase. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.